Saludos amigos de Loni Informa y aquí continuamos con ustedes. Mil gracias por mantenerse a un lado de nosotros, darle seguimiento a estas entrevistas. Reitero, estamos transmitiendo aquí desde Paseo de la Reforma número 300, piso 16, con nuestros patrocinadores Oil and Gas, con el ingeniero Ricardo Ortega López. Él es el director general de Oil and Gas Alliance. También le damos las gracias a la gasolinera One, quien ha confiado en nosotros, así como también pues, al gobierno de Tecámac, quien es uno de los patrocinadores, y al restaurante People and Snacks. Mil gracias a todos ellos que confían, pero sobre todo también a ustedes, amigos que nos siguen. Si les agradan esas entrevistas, denle manita arriba, denle campanita, hagámosla viral, recomiéndenla, porque pues así le damos más difusión. Y bueno, pues ya les voy a decir quién es nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora en ciencias Natalia Eguiluz. Yo le voy a pedir a la licenciada Brenda Fonseca que, como es costumbre, le dé lectura a la semblanza de la doctora Natalia. Con todo gusto, bienvenida, doctora. Natalia Eguiluz, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, licenciada en Artes Plásticas por la Esmeralda. Natalia es militante fundadora de Morena, obradorista y feminista. Ha participado en círculos de estudio y también en defensa del voto. Actualmente es colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional en el programa Integral de Género. Doctora Natalia, es un placer tenerte en Loni Informa. Bienvenida. ¡Bravo! Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. No, al contrario, qué gusto el tenerla aquí, doctora. Y hablando sobre temas de ciencia política, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues él es licenciado también en ciencia política. ¿Qué tan importante es esta disciplina, esta materia para la gobernanza, la gobernabilidad de un país? ¿Cómo ha conducido estos 5 años, casi 5 años y medio, el país? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Realmente yo creo que la ciencia política pues es muy importante, ¿no?, para poder hacer un análisis, tomar decisiones sobre la vida pública del país, y yo considero que en estos 5 años y medio del gobierno de López Obrador pues ha sido todo un cambio, ¿no? Un cambio en la manera incluso de cómo se entiende la política, cómo se ha entendido la política en este país durante muchos años, que se pensaba que la política era un asunto de élites, ¿no? Que era un grupo, ¿no?, un grupo de élites que estaban pues decidiendo sobre la vida de todos y todas sin tomar en cuenta al pueblo. Entonces, en este gobierno, pues es el primer gobierno realmente democrático que surge con el apoyo popular por la decisión de la mayoría de la gente, y que lleva a la práctica lo que hemos estado y lo que el licenciado López Obrador ha estado pues siempre, ¿no?, diciendo, que la política es asunto de todas y todos, y que la política debe ser para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces cambia toda una visión que había sido hegemónica durante muchos años de qué se entiende por política, ¿no? Porque la política nosotros lo vemos como una actividad pues muy positiva, porque significa la posibilidad de organizarnos para decidir sobre la vida en común y para acrecentar y mejorar la vida de la comunidad pensada como la comunidad, la gran comunidad que sería el país, pero también de las comunidades, ¿no? Entonces, de manera democrática, pues tomar decisiones para mejorar y acrecentar la vida de la comunidad, y eso es pues algo fundamental, ¿no? Además que en este gobierno se toma en cuenta a las mujeres, ¿no? Es el primer gobierno que tiene pues que hace un gabinete paritario. Nuestro presidente hace un gabinete paritario, que ya venía él con esas ideas cuando fue jefe de gobierno, también lo hizo así, y antes no existía ninguna ley que se los exigiera ni que se los impidiera tampoco, y sin embargo nadie, ningún presidente en la historia de México
hizo esto, ¿no? Nadie había hecho un gobierno en donde se considera también a las mujeres para tomar decisiones sobre el rumbo de este país, ¿no? De todas y todos. Mi siguiente pregunta, y luego sigue mi compañera, ¿qué tanto han influido las mañaneras en esta concientización política? Y si esta concientización política ha sacado a la luz esa polarización, creo yo, que siempre ha existido, o es con una concientización más política de cada uno y sabe en dónde estamos ya ubicado cada mexicano, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pienso que las mañaneras ha sido una iniciativa fundamental para la revolución de las conciencias, que es parte también de la Cuarta Transformación, porque rompe este cerco informativo, esta hegemonía de los medios, ¿no? Que nos ha coartado el derecho a la información y el derecho a saber qué está pasando y por qué se toman las decisiones públicas, cuáles son los motivos, y también a cuestionar, ¿no? Entonces, diario hace una rendición de cuentas y nos presenta, pues, qué es lo que se está haciendo y por qué se hacen las cosas, ¿no? Y se somete al escrutinio público y al cuestionamiento permanente, ¿no? Pero creo que este ejercicio pues ahora sí que de transparencia, ¿no? de democracia, pues ha ayudado a politizar más a la gente para entender de qué lado nos estamos situando, de qué lado de la historia nos situamos, ¿no? Desde dónde estamos accionando como sujetos y sujetas políticas, como ciudadanos y ciudadanas, y entonces nos permite tener un panorama mucho más completo para tomar decisiones, ¿no? Y para hacer acciones que favorezcan hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues creo que esta polarización, pues la polarización, digamos, se genera por la desigualdad, ¿no? Siempre ha habido esta lucha de clases, ¿no? Hay una desigualdad en donde pues hay élites que quieren pues tener el poder para favorecer sus intereses, y hay una lucha del pueblo para que realmente el poder sirva para los intereses del pueblo, para el bienestar de la gente. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles son estas acciones que se están realizando en el país, cómo están enfrentados los grupos económicos, políticos, sociales, por esta situación de desigualdad, pues esto no es nuevo, esto tiene años, pero con las mañaneras lo que se hace es visibilizar cómo funciona el poder, cómo funcionan las élites económicas y qué intereses persiguen, y cómo el pueblo estamos luchando para transformar esto, y cómo el gobierno que tenemos es un gobierno que, como decía, pues emana de la voluntad popular, que es un gobierno que responde a los intereses del pueblo, no de una élite, ¿no? Y que es para beneficio de todo el pueblo. Entonces, pues lo que se genera pues es mayor concientización, ¿no? de dónde estamos y qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestro país, de nuestro pueblo, de nosotras, de nosotros, de todos los ciudadanos, ¿no? Y es muy importante. Ok, dos cuestiones, doctora. La primera, hablamos de ese menosprecio hacia el pueblo que se dio en anteriores administraciones. Claro ejemplo de esto cuando Salinas de Gortari decía, ni los veo ni los oigo. Y ahora incluso también a los ninis, que les llamaban a los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué lectura le podemos dar como sociedad el hecho de que no solo se esté respaldando a esos jóvenes, sino que estos nos estén dando ahora lecciones de política, de organización, de expresión? Al hecho de organizar, por ejemplo, este simulacro electoral en muchas instituciones educativas, en este caso estoy leyendo en tu formación, en la UAM Xochimilco. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues creo que ha sido una sorpresa, porque los y las jóvenes siempre han participado, pero de diferentes formas, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones, ciertos temas que convocan más a las juventudes que otros, ¿no? Y el tema de la política institucional, a veces hay cierta resistencia, ¿no? a involucrarse y a participar, pero bueno, tenemos desde hace mucho tiempo muchas experiencias de organización de jóvenes, desde el movimiento Yo Soy 132, ¿se acuerdan, verdad? Uh-huh. Que estaban ahí en contra justo del cerco mediático, en contra de Peña Nieto y todo esto, que fue muy importante también como parte de la concientización, y pues los movimientos feministas, los movimientos
pues de diferente índole que existen en las universidades, pero a veces en la política institucional, a veces como que hay una resistencia, ¿no?, a participar, y pues este simulacro fue muy bueno porque nos dimos cuenta de que también en los jóvenes y las jóvenes universitarias pues se está entendiendo, ¿no?, que esta es una transformación y que el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación, pues realmente sí los toma en cuenta, sí responde a las necesidades de las y los jóvenes, y que faltan muchas cosas por hacer, claro, pero que ahí se ve el respaldo, que ellos también ya perciben, ¿no?, que si hay un cambio y que si hay posibilidad de seguir construyendo una mejoría para sus posibilidades de vida, para sus condiciones tanto como estudiantes y simplemente como personas, ¿no? Entonces, esta libertad de expresión también, que es muy importante, que se ha dado en estos 5 años y medio, que antes no existía. O sea, realmente la manera en que enfrentaban los gobiernos neoliberales a las organizaciones de protesta, a los movimientos sociales, pues siempre era la política del garrote, ¿no? Claro. Siempre era el cerco informativo, la criminalización y la represión, ¿no? Y este gobierno, pues no, este gobierno pues es un gobierno de izquierda que pues favorece las libertades de expresión, los derechos sociales, los derechos humanos de las personas. Entonces, pues ahí va, y se vio contundentemente que la gente, la mayoría, pues sí está apoyando la Cuarta Transformación y que quiere que continúe con la doctora Claudia. Ok, hoy es Día del Maestro, hoy estamos celebrando a esos mentores que están formando a las nuevas generaciones que el día de mañana tendrán en sus manos las riendas de este país. ¿Tú a qué atribuyes que, a pesar de que en este sexenio se le ha dado un papel preponderante al magisterio, se le ha revalorizado, se le dio mejores sueldos que nunca antes habían tenido? Sin embargo, ¿por qué en estos últimos días vemos algunas manifestaciones en contra, algunas protestas? Sí, eso es curioso, ¿no? Porque sí es cierto lo que comentas, o sea, hay un apoyo, ha habido un avance también en reconocer el papel de las y los maestros en México, y se ha basificado un montón de maestros, ¿no? Son más de 1 millón de maestros y maestras basificadas, además de los aumentos al salario, que además hoy justo el presidente dijo, ¿no?, que se les sube 10% más. Es correcto, sí. Entonces, tenemos que, pues, un proceso de reconocimiento a la labor docente, a la importancia que tienen las y los maestros en nuestro país, para las comunidades, para la sociedad, para nuestros niños y niñas, pero también para los jóvenes, ¿no? Pero bueno, pues siempre hay pues sectores que posiblemente todavía quieren avanzar más en ciertas demandas, ¿no?, que ellos y ellas tienen, y que pues protestan. Justo ahorita había una manifestación, una pequeñísima manifestación aquí abajo, que ellas estaba escuchando lo que decían, y parte de lo que demandaban era vivienda, ¿no? O sea, que ellos lo que querían eran de la antorcha campesina, pero decían que eran del magisterio, y que ellos lo que querían eran vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues cada sector pues tiene sus demandas, sus formas de lucha, y habrá quienes pues no estén tan de acuerdo, pero la realidad es que sí se ha avanzado en estos 5 años y medio como nunca, ¿no? O sea, realmente, a comparación de lo que se hizo en los anteriores sexenios con la reforma educativa, ¿no?, la mal llamada reforma educativa, toda la represión que enfrentó el magisterio, que fue brutal. No sé si se acuerdan, allí en el Zócalo, cómo sacaron a golpes horribles, ¿no?, a la gente, a las y los maestros de este país. Y en este sexenio sí ha habido pues avances muy claros, o sea, son contundentes, ¿no? Entonces seguramente pues habrá grupos que no comparten, algunos que querrán que haya más cosas, o sea, que están buscando necesidades no resueltas para ellos y ellas, pero y otros pues que tienen otros intereses políticos también. Estamos en tiempo de elecciones. Eso iba, ¿no será por el calor electoral? Pues a veces pasa, ¿no? Ajá. Doctora, ¿qué opinión le merece, hablando de simulacros, esta marcha rosa, en donde pues la oradora va a ser Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada? Es un movimiento ciudadano, es simulacro, y por otra parte, ¿cree usted que el pueblo
sabio, el pueblo ya informado, puede caer en el engaño de votar por la ingeniera? Bueno, pues toda esa marcha, ¿no? Esas concentraciones que han hecho, ¿no? Que en defensa del INE, que no sé qué, que querían como que tuvieran esta pantalla de ser ciudadanos. Pues sabemos que no es así, ¿no? Desde el principio siempre fueron pues los líderes de los partidos de derecha, siempre estuvieron ahí personajes intelectuales orgánicos de ellos, siempre pues han estado como muy claros, ¿no? en la acción, ¿no? Pues cuál es el trasfondo de esa organización, y ahorita pues el próximo domingo pues se va a evidenciar aún más que es una simulación esto que dicen que es ciudadano. Evidentemente no, son acciones que ha estado haciendo la derecha y los partidos de la derecha, ¿no? que pues tienen el interés de pues simular que son ciudadanos y demás, pero sabemos que no es así, y pues ellos querrán que ganen sus candidatos. Pues yo en el caso de la presidencia lo veo muy, muy difícil que haya gente que vote por ella, pero pues lo hay, ¿no? Siempre hay. Pero es una minoría, o sea, realmente estamos viendo que es una minoría de verdad muy mínima. Y que hasta uno dice, ay, pusieron una lona de Xóchitl, qué vergüenza, qué pena ajena poner una lona en la casa de uno, ¿no? Pero hay gente que lo hace, bueno, pues tendrá sus intereses ahí, en fin. Pero pues es claro que la derecha pues tiene una pésima candidata, su proyecto pues es un proyecto neoliberal de privilegios, de profundización de la desigualdad, ¿no? Y que cada vez pues creo que es más evidente, por más que quieran simular otra cosa, pues es obvio que es así, y habrá quienes pues voten por ella, pero serán los mínimos. En el caso de la ciudad, pues ahí sí están apostándole a todo, ¿no? Como ya saben que la presidencia la tienen prácticamente perdida, porque pues están altísimas las encuestas, ¿no? La diferencia de votación entre Claudia y Xóchitl, pues se están enfocando a la Ciudad de México. Y pues habrá quienes se vayan con la finta, pues habrá que sí, sobre todo la gente, yo creo que es puede ser gente que esté desinformada, o sea que no haya entendido todavía cómo está el espectro político económico de México, pero más que nada creo que la gente clasista y la gente racista pues piensa que está bien votar por Taboada, ¿no? Y pues es lamentable, pero hay que seguir avanzando en la lucha, en la concientización. Aún así, aún a pesar de todo lo que han hecho, toda la guerra sucia y demás, yo creo que también vamos a ganar la ciudad, vamos a ganar con Clara Brugada, pero sí necesitamos salir todas y todos a votar. O sea, no nos podemos quedar en el, ay, no pude ir porque, pero bueno, vamos arriba en las encuestas. No, la derecha está concentrada en la Ciudad de México, y nosotros tenemos que salir a votar para que esta ciudad siga siendo una ciudad de izquierda, una ciudad por la igualdad, por los derechos, por las libertades. Claro, qué importante lo que está señalando, doctora, porque no podemos caer en ese exceso de confianza de decir es que ella va puntera en las encuestas, la doctora Sheinbaum, entonces no importa, Tomás, si yo no voto va a ganar. No debemos de hacer eso. Pero también aquí en tu perfil estoy leyendo que tú en un momento dado participaste en la defensa del voto. En este caso, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia para que pudiéramos defender ese voto? En principio es emitirlo, pero ¿cómo después de eso tenemos que cuidarlo, proteger ese voto? Sí, hemos estado haciendo desde el instituto un apoyo pues de capacitación, ¿no? De formación de la gente que va a estar como representante de casilla por parte de Morena, y pues formándoles, ¿no? De qué es lo que hay que fijarnos, por qué es importante, cómo debe ser el proceso y qué es lo que hay que respetar, ¿no? Cómo detectar las cosas que no estén bien y qué derechos y obligaciones tenemos como representantes de casilla. Yo he sido representante de casilla en otros procesos, como también representante general, y es bien importante, primero que nada, que sepamos, que tengamos bien claro que las elecciones, o sea, en México tenemos una historia muy larga de fraudes electorales. Exacto. Y
En 2018 logramos romper esa historia lamentable y triste, indignante de fraudes, porque participamos de manera masiva. O sea, fuimos tantas personas las que logramos ir a votar de manera decidida por López Obrador, y además hubo más gente que estaba cuidando las casillas, que estuvo ahí como representante de casilla, que hubo observadores electorales que estuvieron viendo cómo ocurrían las cosas, vigilando que se contaran bien los votos, y no nada más es estar ahí, sino también fijarnos que las cosas se hagan bien, pues, ¿no? O sea, no nada más es ir a estar ahí, sino que se fije uno en qué es, cómo debería de ser el proceso, y cuando no se esté haciendo bien, pues señalar las cosas. Entonces, había más gente cuidando las casillas, y eso nos permitió, además con conocimiento de qué era lo que se tenía que fijar, y eso nos permitió romper esa historia de fraudes electorales. Entonces, tenemos que ser conscientes de que a la izquierda, al pueblo, siempre le ha costado mucho trabajo que se le reconozcan los triunfos, siempre ha sido una lucha muy, muy larga, y tenemos ya claro cómo se ganan las elecciones: participando, votando masivamente y vigilando que se cuiden los votos. Así es. Doctora Natalia, usted como fundadora de Morena, ¿se imaginó algún día que tan solo en 6 años o 5 años y medio se tenía un presidente, se tenían 23 estados gobernados por Morena, y en unas semanas más, el 2 de junio, bueno, en un mes y cachito, se va a tener a la primera presidenta mujer del país? Un movimiento, pues en tan poco tiempo, eso es fuera de lógica, es un fenómeno. ¿Consideraron eso? Y esa sería la primera pregunta. Y usted, como especialista en ciencia política, ¿quién considera que debería ser la próxima vocera o vocero de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, pues obviamente yo creo que muchísimos mexicanos y mexicanas pues luchamos y deseábamos con todas nuestras ganas que esto sucediera, y hicimos muchas cosas para que esto sucediera, acompañando la lucha de nuestro presidente, ahora el presidente López Obrador. En algún momento nos decían: están locos, no van a llegar a nada, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, pero nunca los van a dejar ganar, nunca van a poder, no se va a poder, ¿no? O sea, siempre era como encontrarte gente que decía eso, pero habíamos otros, muchos mexicanos que con toda la terquedad, la determinación, ¿no? La esperanza de que sí íbamos a poder y que nos íbamos a poder organizar y que íbamos a lograr que López Obrador fuera presidente y que íbamos a lograr poner en marcha ese proyecto de nación contra el neoliberalismo y empezar a construir realmente democracia en México y una sociedad más justa, más igualitaria, que viera realmente primero por las personas más pobres. Pues insistimos, nos organizamos y todo, pero evidentemente pues no sabíamos, ¿verdad?, si se iba a lograr o no. Entonces en 2018 fue pues una emoción inmensa, ¿verdad?, una emoción muy grande, que llorábamos de felicidad, mucha gente que no lo podíamos creer, que nos hubieran reconocido ese triunfo, y ya de ahí teníamos la certeza de que el gobierno de López Obrador iba a ser un excelente gobierno, porque él es una persona que siempre ha sido un gran luchador social, un gran líder político de altura histórica realmente, y que es una persona honesta, con convicciones y con valores muy definidos. Entonces sabíamos que no nos iba a traicionar. Entonces ya llegando sabíamos que iba a ser difícil, porque la derecha iba a estar atacando todo el tiempo, como lo ha estado haciendo, pero se ven ahí los resultados, y esos resultados la gente los percibe, y por lo tanto tiene estos niveles de aceptación tan grandes, y por eso se ha logrado también que tantos estados ya estén gobernados por Morena, ¿no? Entonces sí es un partido muy reciente, o sea, digamos de muy reciente creación, pero con una lucha muy larga, muy tenaz, muy de contacto directo con la gente, con el pueblo,
Por eso cuando dice López Obrador que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, es cierto, porque así fue, así es como llegamos, ¿no? O sea, son las voluntades de un montón de personas, pero es el pueblo realmente quienes decidimos que teníamos que cambiar esto, ¿no? Y que logramos hacerlo, tenemos un gran dirigente y seguramente con la doctora Claudia pues va a ser la continuidad de esto, porque ella viene de la lucha también, ella viene de este proceso, no es alguien que se haya montado de repente, sino que viene de toda esta tenacidad, de esta resistencia, todo siempre pacífico, todo siempre desde el diálogo, desde la organización, desde abajo, y pues seguramente tendremos también excelentes resultados con la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿quién puede ser su vocero? ¿Quién puede ser? Pues quién sabe, ¿no? ¿A quién le gustaría, doctora? No ahí está Gerardo Fernández Noroña. Noroña a mí me parece que es un extraordinario compañero que ha hecho también una labor muy importante en esta parte de la revolución de las conciencias y de dar claridad, ¿no? De qué está pasando y siempre decir las cosas como son. Y eso se agradece muchísimo, ¿no? Y siempre lo ha hecho tanto como diputado, pero también en los procesos cuando está en la resistencia civil, o sea, siempre ha estado él hablando muy claramente, ¿no? Pero ahí sí, está César Yáñez también. También, pues sí, no sé, no me atrevería a decir quién, pero a mí sí me gusta lo que ha hecho Noroña, ¿no? Bueno, pues toda su carrera, ¿no? Toda su trayectoria, creo que habla muy claro, que a veces esa claridad a veces le molesta mucho, le pone, pero de punta todo a mucha gente, ¿no? A los paniaguados. Sí, exacto, ¿no? Pero pues a mí me parece que es bastante claro, ¿no? Claro. Y entre esas cosas que ha hecho el compañero Noroña, pues destaca mucho el hecho de que en su campaña para querer ser el abanderado de Morena, él utilizó muy pocos recursos y demostró que a pesar de eso se puede llevar a cabo una exitosa campaña política. ¿Será entonces que está marcando ya un parteaguas y que en las próximas elecciones pudiéramos ver ya un giro en esta cuestión del manejo de recursos en política? ¿Que haya un cambio en Sí. eso? Bueno, pues en la reforma electoral, la propuesta de reforma electoral plantea un poco eso, ¿no? O sea, que se reduzca ese financiamiento a los partidos, ese gasto tan oneroso, ¿no? Entonces, pues seguramente, si se logra el plan C, veremos algunos avances en esa materia también. Porque sí, definitivamente el caso que plantea de Noroña, sí, y bueno, el propio Morena, así se formó. Morena se formó con muy pocos recursos, realmente era mucho la voluntad del pueblo, ¿no? Lo que cada quien, tú llevabas tu mesita, tú sacabas copias, tú podías, ¿no? Se formó así el partido, así, prácticamente con muy poquitos recursos, y todo pues en base a la solidaridad y a la organización, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay maneras distintas de hacer la política, de hacer campañas que no sean tan caras, que no sean tan onerosas, que no sean... bueno, ahorita lo estamos viendo, ¿no? La cantidad de cartelitos que hay de este señor Taboada por todos lados de la ciudad, que esos, ¿cuánto se gastaron en eso? Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay otras formas, aunque sí es importante que siempre esté el recurso, el financiamiento. Yo sí creo, es mi opinión, que el recurso público sí debe estar en el financiamiento de los partidos también, porque si no ahí se puede volver muy desigual, ¿no? Porque pues obviamente los partidos que tienen más afinidad con pues, los multimillonarios, pues quizá tendrían muchísimos más recursos que lo que se logre hacer de un partido pues que tiene más bien una base social popular. Pues no es el dinero lo que mueve ahí, sino más bien son otras cosas y no hay tanto recurso. Entonces tendría que ser algo más equilibrado, ¿no? Creo yo. Amigos, les recuerdo que estamos transmitiendo aquí desde Oil and Gas Alliance, nuestros patrocinadores en Paseo de la Reforma número 300, piso 16. Gracias a la gasolinera One, a nuestros patrocinadores, al gobierno de Tecámac y también al restaurante
Pitbull and Snacks. Doctora Natalia, hablando de pocos recursos de Morena cuando se funda y cómo ha venido evolucionando, también hablamos de cuadros, de estructura. Morena carece o carecía de cuadros. ¿Cómo llega al término de esta administración el movimiento Morena y cómo llegará para conformar muy seguramente el próximo gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, la situación ahí de la estructura de Morena es compleja, ¿no? Es compleja. También, pues sí, recordar, ¿no? Morena se funda así, por una parte, pues la gente que se había salido del PRD, porque ya estaba desde entonces vaciado esa organización, esa institución política, digamos, o sea, digamos, vaciada de contenido, del contenido que le dio fundamento, por eso se sale López Obrador. De ahí se sale mucha gente del PRD, y por eso se empezó a acercar el PRD al PAN, ¿no? Entonces, bueno, y mucha gente también, que no veníamos de ningún partido, nos sumamos a Morena por primera vez, ¿no? A participar políticamente en un partido político, que nunca habíamos estado en ningún partido. Entonces, ya la estructura de Morena es compleja, o sea, es difícil, digamos, tiene diferentes momentos en su historia, pero es un partido que muy rápido creció de manera impresionante, exponencial, ¿no? Es decir, es el partido pues más joven y el más exitoso, creo que, de la historia de México en cuanto a lo rápido, ¿no? Que creció de una manera impresionante. Entonces, pues es un tema pues complicado, ¿no? Complicado, pero yo creo que cuadros sí hay en Morena, había cuadros, sí hay cuadros en Morena, sí los hay. ¿Cuál es la situación? La situación es que no todos los cuadros pueden estar en todos lados. También es cierto que una parte de los cuadros de Morena se fueron a gobierno, otros no, otros se quedaron en otras actividades, en otras pues actividades de formación política o de organización y demás, sin tener incluso un cargo en la estructura partidaria, ¿no? Sino siguiendo trabajando en las colonias, pues con la gente. Entonces, ¿qué va a venir ahora? Pues no sé qué venga, ¿no? Yo creo que en este proceso cada vez van saliendo, a la vez que se han reconocido liderazgos de otras organizaciones y de otros movimientos que se han incorporado al proyecto de la Cuarta Transformación y que van a tener espacios de representación, seguramente porque van a ganar, seguro van a ganar, porque vamos a ganar. Pues también Morena, los cuadros de Morena, pues yo espero que también estén en esos espacios, ¿no? Si no en los espacios de toma de decisiones, sí cada vez más presentes en las estructuras del partido, ¿no? De dirección. Es lo que yo espero. Ok. Al igual que tú, mucha gente ha caminado al lado de López Obrador en esa lucha hasta que él llegó a ser presidente, y supongo que para la mayoría cumplió las expectativas y para muchos incluso las rebasó. En este caso, como sociedad, como pueblo, ¿cuál sería el mejor regalo para el presidente? ¿Lograr el plan C o incluso por ahí ganar Guanajuato? Yo creo que lograr el plan C, ¿no? Yo creo que ese es el gran, pues nuestra gran meta, que no es fácil tampoco, pero ojalá que sí se logre. Yo tengo la confianza de que se puede lograr, ¿no? Justo, incluso analistas de la derecha dicen, pues como van ahorita las encuestas y eso, es probable que sí lo logre Morena, ¿no? Que sí logre el plan C. Y yo creo que sí puede suceder, pero pues más que ganar Guanajuato, pues sería mucho más importante el plan C, porque eso te permite avanzar en cuestiones que nos han detenido en este sexenio, que la derecha nos ha metido el pie, ¿no? Sistemáticamente, y pues avanzar en cosas tan importantes como la reforma del Poder Judicial, ¿no? O sea, que es algo pues que está ahí pendiente porque pues el Poder Judicial no ha entendido que este país ya cambió, que el pueblo quiere otra cosa,
y que la justicia debe ser realmente justicia, ¿no? O sea, no debe responder a los intereses de quien tenga el dinero, ¿no? De quien tenga, pues sí, ese poder económico. Entonces necesitamos pues hacer esa reforma para que el Poder Judicial también entre al proceso de la Cuarta Transformación, que es un momento histórico para el pueblo de México y que necesitamos que ese poder también ya reaccione. ¿Sí? ¿Sí? Que de ninguna manera estaríamos hablando de que va a perder independencia, sino por el contrario, realmente va a servir para lo que fue creado. Exacto, que realmente no responden los magistrados y demás a intereses de un grupo o intereses de un partido y demás, sino que respondan al interés del pueblo y que respondan realmente a las leyes, ¿no? A la Constitución. ¿No? Ajá. Doctora, yo quisiera que ahora ya después de hablar del poder judicial, nos dieras tu visión respecto al árbitro en estas próximas elecciones. Se ha visto un árbitro en donde pues se cambió a Lorenzo Córdoba, pero muy inclinado a la derecha. Se ve este supuesto movimiento rosa, en donde se ve inclinado también nuevamente al PRIAN, y ahora con la nueva presidenta en el INE, pues también se han visto actos muy inclinados, no hay piso parejo. El árbitro está, creo yo desde mi punto de vista, pues siendo juez y parte, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes de este árbitro en estas próximas elecciones, que son las más grandes, las más fuertes, las más competidas en la historia de nuestro país? Sí, son más de 20,000 cargos los que se van a renovar, es una elección enorme, ¿no? Entonces, a mí pues sí me preocupa eso, justamente coincido en que el árbitro no está siendo árbitro, sino que está siendo juez y parte, y que por primera vez también, esto es otra de las novedades, ¿no?, de nuestros tiempos históricos, que pues el INE o las instituciones electorales, antes IFE y demás, siempre respondían como que al presidente, ¿no? O sea, lo vimos en todas las elecciones, ¿no? Al menos desde que yo tengo conciencia, así ha sido. Y en esta elección no, es al revés, ¿no? No nada más no está a favor del presidente, sino que está en contra del presidente, ¿no? Y de la organización política de la que forma parte el presidente, que es Morena, ¿no? O sea, del partido que representa la Cuarta Transformación. Entonces, pues vemos que ha tomado decisiones que no son ecuánimes, sino que sí están cargadas en contra de Morena, y así ha sido, desde que se formó Morena siempre las autoridades electorales han estado siempre poniéndole más trabas, poniéndose más quisquillosas, y pues no siendo imparciales, ¿no?, sino siempre estando ahí fastidiando, respondiendo a otros intereses y no a los intereses del pueblo, porque la verdad es que lo que nosotros quisiéramos es que las autoridades electorales pues sí fueran más neutras, que sí fueran un árbitro, ¿no?, que sí respondieran ¿a quién? Al pueblo, ¿no?, y que se respetaran las reglas que nos dimos, ¿no? Y si hay que cambiarlas, bueno, que se cambien con los procesos necesarios y demás de manera democrática, pero que el juez, digamos, no sea, o sea, que este árbitro no sea juez y parte, que no tome partido. Y lo hemos visto en diferentes acciones que han hecho en estas elecciones, y lo vemos aquí en la ciudad, por ejemplo, simplemente en lo de la propaganda, ¿no? Como han quitado un montón de propaganda de Morena de manera coordinada, grupos que llegan y quitan toda la propaganda, y eso es un delito electoral. Y nadie pues hace nada, ¿no? O sea, no hay ninguna acción. Y incluso hay videos donde están personas que son trabajadores de las alcaldías, o sea, de las alcaldías de oposición, que llegan y en esas alcaldías y quitan toda la propaganda de Morena. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que no haya una actuación al respecto? O en el caso de lo de que no se podía hablar del cártel inmobiliario, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pueda hablar de algo que hay
son hechos, no es una suposición, no es una nube ahí que está flotando de algo que se les ocurrió decir a alguien para fastidiar a un candidato, sino que son hechos, ¿no? Hay expedientes, hay gente detenida, o sea, son realidades, y para tener una sociedad informada y que cada quien decida su voto de manera consciente y libre, pues tienes que tener también pues el perfil, los antecedentes de quienes aspiran a gobernar, ¿no? Entonces no puede ser que el propio instituto diga ustedes no pueden hablar de esto porque no nos gusta, ¿no? Porque no le conviene al candidato de la derecha. ¿Cómo es posible? Pues ¿qué árbitro es ese? ¿Dónde está el árbitro? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Doctora, si bien ya se están fincando las bases para que haya los representantes de casilla y demás que van a cuidar que esta elección se lleve a cabo de una forma correcta, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer? O bien si existe alguna estrategia para aquellos que digan, sabes que yo no voy a ser funcionario, pero yo quiero estar al pendiente, al menos en mi zona, en mi sector, en mi casilla, que sea correcto esto. ¿Hay manera de que la gente, la población pueda participar de alguna forma? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, podrían haberse inscrito como observadores, ¿no? Observadoras, que eso no significa que vayas de ningún partido, sino como ciudadano o ciudadana, tú te podías registrar para ser observador o observadora. Claro, tenías que en su momento registrarte y que tuvieras pues ciertos documentos y demás para tener. ¿En este momento lo hay? Entonces ya en este momento, Ajá. pues lo que hay que hacer es ir a votar de manera pues temprano, que no se nos pase el día, que no digamos, ay, ya son las 6:10 y no fui, porque es hasta de 8 a 6, ¿no? Y entonces pueden, por ejemplo, pues sí, darse vueltas por donde estén las casillas y ver si ven cosas extrañas. También tienen derecho a llamar a la FEPADE, ¿no? O sea, sí pueden hacer si ven en alguna casa que están haciendo cosas extrañas, ¿no? Que pareciera que se está vendiendo, comprando el voto ahí, pues pueden llamar y pueden hacer su denuncia, o sea, así como ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Pues amigos, estamos llegando ya a la parte final de esta interesante entrevista con la doctora Natalia Eguiluz. Ella es doctora en ciencias y yo quiero saber su opinión respecto a los medios mercantiles de comunicación. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes de los medios conservadores? ¿Cuál crees que sea el impacto en las próximas elecciones? La gente sigue viendo televisión, sobre todo, ya los medios impresos tienen poco tiraje, pero la radio, la televisión, sobre todo en la Ciudad de México, en donde el PRIANA le apuesta a ganar la Ciudad de México para que la doctora Claudia Sheinbaum pues no pueda gobernar cómodamente el país con el PAN y PRI en la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu análisis, doctora, respecto al papel que han jugado los medios conservadores y que van a jugar en esta recta final al 2 de junio? Pues es muy lamentable, ¿no? Los medios hegemónicos pues han pasado pues tantos años manipulando a la gente, por eso el presidente lo dice, los medios de manipulación, ¿no? Porque es cierto, hay estudios y todo de cómo han manipulado a la opinión pública, cómo se han puesto en contra, ¿no? Incluso de la gente que protestaba o que quería cambiar este sistema, luego es el ataque. Entonces tenemos pues medios que sí están manipulando de manera muy grave, que buscan torcer las ideas, tergiversar, ¿no? Que no difunden las cosas positivas, ¿no? Como positivas, ni siquiera, o sea, no las difunden muchas veces. Y exaltan lo negativo. Exaltan lo negativo, para ellos todo es negativo. Y vemos que, pues, decía Gramsci, ¿no? Que hay dos estrategias, ¿no? Para que esto haya durado, porque uno se pregunta cómo duró tanto tiempo el neoliberalismo en México, generando tanta desigualdad, tanta miseria, tanto sufrimiento y tanta violencia en el pueblo mexicano. Entonces dice, ¿cómo es posible que haya durado tanto? Entonces decía Gramsci que hay dos vías por las que se mantiene esa hegemonía, ¿no? Que se logra consolidar una hegemonía
en el poder, que es uno a través de la represión, ¿no? De la violencia directa, que eso lo vimos, lo vivimos. El miedo, ¿no? Protestas, pues ahí te va la policía, el garrote. El garrote, ¿no? Pero también por medio de lo que es esta manipulación, esta manera de la coerción, ¿no? Es la coerción y el consenso. La coerción es esta violencia directa y el consenso es todas estas ideas que te dicen que está bien lo que está sucediendo, que no pasa nada, que si tú estás en contra, el que está mal eres tú, ¿no? Y que hay que tener pues los valores y las ideas de éxito y demás que plantea este modelo para seguir subsistiendo, ¿no? Y así fue que se mantuvo por este consenso que lograron generar, y en ese consenso los medios de manipulación masiva pues tienen un papel fundamental porque llegan a millones de personas y es muchas veces a lo único que tienen acceso o que ven de manera más frecuente la gente para enterarse de las noticias, para enterarse de lo que está pasando, para incluso en las telenovelas, en los anuncios, en cualquier cosa que pensemos que no es de política, pues ahí va metido todo su sistema de valores y de entendimiento de la realidad que se va interiorizando, ¿no? Que la gente lo va interiorizando y incluso sin darse cuenta lo acepta y lo reproduce también. Entonces son sistemas muy difíciles de romper. Por eso hablamos de la revolución de las conciencias también, porque implica eso, o sea, cuestionar esas formas que nada más están reproduciendo jerarquías y condiciones de desigualdad, y pensando que hay seres humanos que valen más que otros y que hay seres humanos que tienen el derecho y de quedarse con la riqueza y con el trabajo de todos los demás, y que los demás estén en la miseria, ¿no? Sin tener acceso a lo más indispensable. Entonces, esto es difícil de romperlo, pero lo estamos haciendo. Por eso decimos que las mañaneras es algo muy importante, porque te ayuda a entender, ¿no? Por qué qué posiciones toman los medios, y yo creo que sí va a ser una parte fundamental en estas elecciones, la versión, la narrativa que van a tener los medios de manipulación masiva, porque ellos pueden cargarse hacia un lado u otro y tener toda una idea, aunque no esté fundamentada en la realidad, en los hechos, pero pueden estar diciendo que la elección no estuvo bien, o que tal o cual, ¿no? O sea, impugnar o tratar de fortalecer ciertas narrativas que lo que quieran es, pues, de legitimar el proceso, ¿no? De legitimar el proceso, o porque pues no les es conveniente, ¿no? No les es conveniente, que pues es evidente que la 4T pues va a continuar, pero pues hay que ir a votar, eso sí, no se les olvide. Doctora, a mí me gustaría cerrar preguntándote, como especialista en ciencia política, ¿tú crees que el pueblo de México tenga la madurez suficiente para continuar su camino solo ahora que caiga en esta orfandad con el retiro de López Obrador? ¿Seremos capaces? Pues yo espero que sí. Yo espero que, claro, todos y todos nos quedamos, pues yo creo que ya vamos sintiendo, ¿no? La tristeza de saber que ya no va a estar López Obrador, y además que se va a retirar así de, ya me voy a Palenque, y ahí se ven, ¿no? Pero, no, pues sí es como fuerte, ¿no? Es fuerte la tristeza, bueno, a mí me da tristeza. Pero yo espero que sí tengamos esa fuerza, esa inteligencia colectiva para poder afrontar y poder seguir avanzando en esta lucha. Yo creo que es un reto para el pueblo mexicano, es cuando vamos a tener que poner sí o sí en práctica esto de solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, porque es el momento, ¿no? Porque claro, va a estar la doctora Claudia Sheinbaum, van a estar también otros dirigentes aquí en la ciudad, Clara Brugada, que es extraordinaria, ¿no? Tenemos una extraordinaria candidata de luchadora social de izquierda de toda la vida, comprometida, ¿no? Y que sabe organizar muy bien, que tiene además excelentes resultados como gobernante, pero mucho de lo que nos unificaba o que calmaba ciertas aguas que se pueden dar al interior también de la organización es el liderazgo de López Obrador, ¿no? Y entonces, pues sí, nos queda
esa incógnita, pero yo espero que sí logremos organizarnos y seguir avanzando en este proceso. Lo que decían ustedes, la derecha quiere la capital, y lo decía el Fisgón también hace poco, en los procesos de izquierda de América Latina, en otros países, donde empiezan así a fastidiar los procesos fuertes, ganando las capitales, ¿no? Entonces es muy importante que ganemos la ciudad. Además tenemos una extraordinaria candidata y yo creo que podemos continuar, vamos a continuar. Claro que sí. Pues doctora, finalmente sus redes sociales, ¿dónde la podemos localizar? ¿Algún correo electrónico? Bueno, mi Twitter, ¿no? Que es @NataliaAguiluz1, ese es el Twitter. Y bueno, mi correo pues nataliaaguiluz@gmail.com. Y ya. Y les invito a que vean las redes del Instituto de Formación Política de Morena. Hay muchos cursos, muchos talleres y todo para seguir avanzando en la revolución de las conciencias. ¿En dónde está el instituto? El instituto está en Pantitlán, ahí muy cerquita de la salida del metro Pantitlán, en la avenida Guadalupe 68. Ahí está físicamente, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer en línea. Entonces, para la gente que no vive en la ciudad o que se le hace muy lejos desplazarse hacia allá, también puede inscribirse en línea y tomar cursos en línea y demás, que también son muy buenos. Y bueno, también está lo presencial, entonces como les quede mejor, está allí y siempre abierto para toda la ciudadanía, no se necesita ser militante de Morena incluso, está abierto a toda la gente y todo es gratuito. Y en una de esas se encuentran a la Fisgón y a usted. Sí, sí, ¿verdad? Así es. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con esta entrevista. Mil gracias por estarnos siguiendo, mil gracias por su participación. Si les agradó esta entrevista, denle manita arriba, denle en campanita. Soy su servidor Carlos Pozos, Lord Molécula, mi compañera Brenda Fonseca y nuestra entrevistada de lujo, la doctora. Mil gracias a todos ustedes y hasta la próxima.